Y un apartado especial sería para las apariciones llamadas Lady Spirit. Las damas blancas, por ejemplo, estaban relacionadas con la tragedia. La primera sería La Llorona. Describe a una mujer que vaga por las noches, llorando y lamentando la pérdida de sus hijos. La Ixtabay, una leyenda sobrenatural de la cultura maya en Yucatán. Se le describe como una mujer hermosa que seduce a los hombres, llevándolos a un final trágico. Otra sería La Planchada. Su nombre hace alusión a su ropa. Los que la han observado dicen que viste un traje blanco impecable de enfermera. Los poltergeist, que significan fantasmas ruidosos en alemán, son conocidos por interactuar físicamente con el mundo. Portazos, mover objetos, encender y apagar luces e incluso provocar incendios. Los poltergeist suelen estar relacionados con cosas como las tablas Ouija, sucesos traumáticos o la brujería, y pueden adherirse a personas, objetos o lugares. Y lo que da más escalofríos es cuando traspasan su dimensión y existe un contacto físico con la persona y hay una interacción, siendo peligroso ese acto, como el hecho de jalarte o empujarte. Artistas famosos como Keanu Reeves platicó que como a la edad de 7 años se quedó mirando a una puerta y en eso vio una chamarra que venía moviéndose sola. Las personas sombra suelen describirse como figuras sombrías que se vislumbran con el rabillo del ojo. Suelen rondar en espacios oscuros o en las esquinas. Rara vez se les ve directamente. El caso principal, igual que yo considero es real de estos entes, es por el caso que le pasó al Dr. Vic. Otro caso más, y es uno de mis favoritos, es el que le pasó a Antonio Banderas. Esa experiencia paranormal la vivió en 2013. Llegó con la finalidad de dormir, porque se tenía que levantar temprano. Él estaba a punto de conciliar el sueño en la cama del hotel, cuando escucha que se conecta la ducha. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa y al voltear no hay nadie? ¿Has experimentado un cambio de temperatura al entrar a una habitación? ¿Ver una sombra que pasa? ¿Percibir de forma repentina el aroma de un perfume proveniente de la nada? Tal vez el murmullo de una voz al oído, o algo que te tocó el hombro, escuchar golpes, o pasos cuando sabes que estás sola o solo. O más fuerte aún, ver objetos moverse sin explicación ante tus ojos. Estás ahora en el lugar correcto. Te invitamos a que te quedes hasta el final. Colócate tus audífonos y apaga la luz. Hoy hablaremos de los fantasmas. Veremos varias experiencias reales de famosos. Si tienes dudas de este tema, tal vez te des cuenta que nunca estamos solos. ¿Pero qué son los fantasmas? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo a través del tiempo y en diversas culturas están presentes? Para los que no saben, no camino solo entre las sombras. Desde los rincones donde el misterio cobra forma, me acompaña el inquebrantable guardián del oculto, Ravenor. Donde hay silencio hay secretos, y yo estoy aquí para revelarlos. Por eso vamos a adentrarnos en este tema, el cual pienso que es el punto inicial o fundamental que gira en torno al tema paranormal. Dicho esto como un fenómeno que no se puede explicar con conocimientos científicos. Y por eso es objeto y estudio de la parapsicología, la cual investiga conductas y eventos que no pueden explicarse por las leyes naturales. Bien, iniciemos con la pregunta que nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué es un fantasma? Como definición, la palabra fantasma viene del griego, que significa aparición o espectro. Desde tiempos antiguos se ha creído que el alma de los vivos puede quedar atrapada entre mundos. Para no entrar en controversia o confusión, vamos a definirlo por lo que conocemos o en un contexto dentro del folclore popular. Un fantasma es la esencia o espíritu que se cree que deja a una persona o ser vivo al terminar su existencia, la vida como la conocemos. Su descripción varía, dependiendo de las creencias
costumbres o tradiciones de cada cultura. Mira, se cree a menudo que los fantasmas o espectros existen en un mundo separado de los vivos, pero en ocasiones interactúan con nosotros. Según muchas creencias, pueden aparecer en diferentes formas. A veces se aprecia con forma de persona, tal cual la conocemos, también como una imagen tenue, con forma de nube o vaporosas, sombras u orbes, y el más temible de todos, el poltergeist. El poltergeist, estoy de acuerdo contigo, es el que más da escalofríos. Sí, esta idea de los fantasmas proviene de antiguas creencias, de que el espíritu de una persona o ser vivo existe independientemente del cuerpo y podría continuar después de su último día de vida. Entendamos esto de un ser vivo que también incluye, por ejemplo, a las mascotas, ya que hay testimonio de ello. Pero también otra pregunta es, ¿por qué algunos fantasmas se quedan aquí? ¿Por venganza, por dolor o por no haber terminado algo que quizás dejaron inconcluso en vida? Pues vamos a descubrirlos. ¿Qué te parece si vemos de una vez cuáles son los tipos de fantasmas? Sí, está bien. Comienza tú con el primer nivel. Empecemos con los fantasmas residuales. Este es el nivel 1. Los fantasmas residuales son como grabaciones de eventos pasados, donde los espíritus repiten las mismas acciones una y otra vez, de algún evento que los marcó en vida, y en ocasiones a una cierta hora. A diferencia de las apariciones inteligentes, estos fantasmas no presentan conciencia alguna, ni interactúan con nada, ni mucho menos pueden ver a personas. Esto se relaciona con la teoría de la cinta de piedra. Sugiere que los entornos pueden contener y reproducir momentos vinculados a emociones fuertes o traumas. Estas apariciones, como mencionó, suelen estar relacionadas con un evento específico, generalmente el fin de la vida del espíritu. Se pueden escuchar pasos, música o risas, incluso olores en momentos breves, y se desvanecen rápidamente. El ejemplo más claro de lo que hablamos lo presentamos en videos anteriores. Este ocurrió en Pensilvania. En ese lugar ocurrió una cruel batalla entre los confederados y la Unión en 1863. Una persona que sabía de este fenómeno fue al lugar por la mañana y grabó uno de los mejores registros, creo yo, de los que se puede tener de estos fantasmas. En la grabación se aprecia cómo se forma entre los árboles unas figuras traslúcidas, primero como manchas blancas, y poco a poco van tomando forma de personas, caminando en fila, en una dirección y luego en otra. Y en otros videos se ha grabado en la misma zona y en diferentes tomas, idéntico, vuelven a repetir el mismo ciclo o patrón. Es increíble de verdad. Pasemos ahora al nivel 2, los fantasmas inteligentes o conscientes. Estos fantasmas son conocidos por su capacidad de interactuar con los vivos. Son los que pueden susurrar, tocar, dejar a veces olores como a tabaco o perfume, provocar emociones como la tristeza o la ira. A veces son como apariciones visuales o incluso mueven objetos. Se cree que estos espíritus son almas humanas que conservan su personalidad y libre albedrío. A menudo permanecen en un lugar por una razón, tal vez relacionada cuando dejaron este plano. Dejaron un cariño por el lugar o una conexión con alguien o algo que se encuentra ahí. Un ejemplo sería en un video donde una pequeña que se encuentra con su madre en un hospital. La pequeña empieza a hablarle a un supuesto doctor y al hacerle preguntas de forma inexplicable, la llave del lavabo se acciona como si respondiera a los cuestionamientos de la pequeña. Ese video lo pueden ver en el canal. Vamos a dejar al final todos los enlaces de lo que vayamos hablando. Orbes, nivel 3. Los orbes se encuentran entre los fenómenos paranormales más fotografiados y aparecen como esferas de luz, en ocasiones translúcidas, que flotan en el aire. Algunos creen que representa el espíritu de algún humano o de algún animal.
Se cree que su forma circular les permite moverse con rapidez y podría ser una etapa temprana antes de formarse o transformarse en una aparición completa. Es bueno aclarar algo. Los orbes en fotos suelen confundirse la mayoría de las veces por polvo o insectos. Y te preguntarás cómo. Cuando tomamos una fotografía, y esta se realiza con flash, en el lente de la cámara se ve el reflejo de la o las partículas de polvo que estén flotando en el ambiente. Esto no lo percibimos a simple vista, porque es cuestión de segundos, donde la potencia de la luz registra el reflejo. Los movimientos de un orbe no se generan por la existencia de una corriente de aire, incluso pueden permanecer estáticos. Nivel 4. Niebla o formas vaporosas. Las nieblas fantasmales son un tipo de actividad paranormal que a menudo se describen como nieblas o remolinos. Esos vapores suelen flotar a pocos metros del suelo y pueden permanecer inmóviles o moverse rápidamente. Suelen capturarse en fotos y videos, apareciendo en tonos blancos, grises o negros. Aunque desaparecen rápidamente, algunos creen que puede tratarse de una señal temprana de un fantasma con cuerpo completo. Estos avistamientos son comunes al aire libre, en cementerios y sitios históricos. Nivel 5. Los fantasmas de embudo, también llamados fantasmas de vórtice, suelen estar relacionados con edificios o casas antiguas donde suelen vivir. Estos espíritus rara vez se ven, pero se pueden percibir a través de fríos repentinos o sensaciones de calor. Sus formas arremolinadas, similares a embudos, a veces aparecen en fotos y rara vez en videos. Generalmente son inofensivos y menos intensos que otro tipo de fantasmas. En un video donde mostramos estos fantasmas, surgió una duda por el contexto cuando fueron filmados, y es que en un par de ocasiones fueron vistos en tragedias, uno en un incendio y el otro en el tsunami que ocurrió en Japón. ¿Fue casualidad? Puede ser casualidad, pero si vemos su característica principal, es que suelen albergarse o arraigarse en casas o edificios, y salieron porque perdieron el lugar donde vivían o donde habitaban. Buena hipótesis, también puede ser eso. Seguimos con el nivel 6. Las apariciones. Se describen a menudo como espíritus que se asemejan a personas vivas. Pueden aparecer con ropas específicas o mostrar marcas relacionadas cuando estaban en vida. Curiosamente, no todas las apariciones involucran a personas que dejaron su existencia. Los parapsicólogos también usan el término para las proyecciones astrales. Pero bueno, las apariciones fantasmales en ocasiones se registran con ellas los conocidos puntos fríos. Esas veces que al entrar a una habitación o lugar se siente un frío inusual o se presentan ruidos extraños. Borat, ¿aquí entraría la Llorona? Si hay un apartado especial, sería para las apariciones llamadas Lady Spirit. Son fantasmas de mujeres. Estas se conocen en varias partes del mundo. Varía su color de vestimenta y ese color de vestimenta corresponde al contexto de lo que les ocurrió en vida. Dato interesante. Tienen diferentes nombres y diferentes historias en cada país. Estos espíritus femeninos que suelen conocerse por el color de su ropa. Por ejemplo, hay una dama gris en Escocia. Esta dama gris está vinculada a historias dolorosas. Se llamaba Lady Janet Douglas. Ella fue acusada de brujería, encerrada por años en un calabozo, terminando sus días en la hoguera. Las damas blancas, por ejemplo, estaban relacionadas con la tragedia. Mira, enfoquemos este caso a unas historias que son de México. La primera sería La Llorona. Describe a una mujer que vaga por las noches, llorando y lamentando la pérdida de sus hijos. La Ixtabay, una leyenda sobrenatural de la cultura maya en Yucatán. Se le describe como una mujer hermosa que seduce a los hombres, llevándolos a un final trágico. Otra sería La Planchada. Su nombre hace alusión a su ropa. Los que la han observado dicen que viste un traje blanco impecable de enfermera.
Se llamaba Eulalia, quien se desmoronó por un rompimiento amoroso y dejó de cuidar a sus pacientes. Según la leyenda, su descuido provocó la pérdida de esos pacientes, y tiempo después, cuando dejó este mundo, se ha dedicado a cuidar a personas en varios hospitales. Otras, las mujeres de negro. Esas figuras encierran un aire de misterio. En muchas culturas, la aparición de la mujer de negro se considera un mal augurio, indicando que una pérdida occidente está a punto de ocurrir. Vamos ahora al que se considera el peor de todos, Poltergeist, nivel 6. Es el más temible de todos. Los poltergeist, que significan fantasmas ruidosos en alemán, son conocidos por interactuar físicamente con el mundo. Portazos, mover objetos, encender y apagar luces, e incluso provocar incendios. A diferencia de los espíritus más silenciosos, hacen que su presencia sea muy evidente. Los poltergeist suelen estar relacionados con cosas como las tablas Ouija, sucesos traumáticos o la brujería, y pueden adherirse a personas, objetos o lugares. No suelen desaparecer por sí solos, y a menudo requieren purificaciones o exorcismos para deshacerse completamente de ellos. Y lo que da más escalofríos es cuando traspasan su dimensión y existe un contacto físico con la persona y hay una interacción, siendo peligroso ese acto, como el hecho de jalarte o empujarte. Estos registros que se llegan a grabar son los más impactantes y por lo mismo son los que hemos visto que llegan al cine. Nivel 7. Fíjate que este último, yo en lo particular, no lo considero fantasma. Es otro tipo de espectro, o mejor dicho, de entidad. Es la llamada gente sombra. Pero lo quise incluir porque gran parte de las personas lo tienen catalogado dentro del mundo de los fantasmas. Las personas sombra suelen describirse como figuras sombrías que se vislumbran con el rabillo del ojo. Suelen rondar en espacios oscuros o en las esquinas. Rara vez se les ve directamente, con rostros que parecen vacíos, sumamente oscuros. Parece que la luz la absorben. Esas figuras suelen ser altas e inquietantes, y a menudo desprenden una fuerte vibra, por lo impactante que es ver una figura de una oscuridad tan intensa o sólida. Algunas teorías afirman que imitan formas humanas, pero no son humanos. Posiblemente sean algo de otra dimensión. Parecen más interesadas en observar que en interactuar, y no se les puede obligar a irse. Se van cuando les apetece, y nada parece cambiar esto. Tienen conciencia, y otra característica principal es que suelen estar asomados, viendo desde alguna esquina a una persona. El caso principal, igual que yo considero es real de estos entes, es por el caso que le pasó al Dr. Vic. Sí, ese fue uno de los primeros temas de antes, y es que, de alguna forma, es muy siniestro su comportamiento de la gente sombra. ¿Y por qué digo que se puede considerar real? Voy a dar esta explicación. El Dr. Vic en cuestión mantiene una postura escéptica fundamentada en la evidencia científica. Su enfoque profesional se basa en el análisis crítico, la observación objetiva y el respaldo empírico de sus acciones y decisiones médicas. Debido a esto, él como médico no inventaría ni mucho menos sería necesario involucrarse en divulgar contenido relacionado con lo paranormal, ya que dicho tipo de información carece en la mayoría de los casos del rigor científico necesario para ser validado. No tiene sentido que lo invente, por su ética profesional simplemente. Lo que sucedió fue que en sus inicios, en su canal enfocado a la medicina, encontró un hecho al cual no le dio explicación. Tenía una sección donde mostraba errores de grabación, como se les conoce los bloopers. Él cuenta que se encontraba en una casa grabando solo, él y la persona que lo ayudaba a filmar. Estaba en un pasillo de la casa, terminando una sección,
Al revisar tiempo después ese extracto, se da cuenta que una sombra se asoma en una esquina. Sí, el mismo comportamiento que se tiene registro en otros videos de la gente sombra. Figuras con un aspecto humano que parece que están espiando desde un rincón. La pregunta es, ¿qué es lo que quieren o buscan estos entes? Vean este video para que tengan su propia opinión del tema. Está en los enlaces. Qué mejor respaldar el tema con la base, el inicio de los fantasmas. Para los que no creen en fantasmas o dicen que son creaciones de la mente, ¿cómo explicar que en diferentes culturas, a lo largo de la historia, hablan de ellos? Este es el nivel 8. Desde la misma religión católica, en la resurrección de Cristo, Él regresa como espíritu, con la misma imagen que tenía en vida. En el budismo tibetano, por ejemplo, reconocen un mundo de fantasmas que interactúan con las personas. También la creencia de fantasmas y los espíritus es parte de la cultura hindú y se considera parte del ciclo de la reencarnación. En el vudú, los espíritus y fantasmas juegan un papel central en las prácticas rituales y se cree que pueden influir en la vida de las personas. El espiritismo, esa doctrina que se origina en Francia, se basa en las creencias de la inmortalidad del alma y la posibilidad de comunicarse con espíritus a través de rituales y mediums. O el mismo chamanismo, en varias regiones, incluye la creencia del espíritu y la comunicación con su mundo a través de rituales y ceremonias para guiarlos o dar un mensaje. Hay registros de fantasmas en la antigua Mesopotamia, 3000 años antes de Cristo, tanto visuales como escritos, de sumerios, acadios y babilonios. Se creía que el alma, conocida como Etemu, se veía como un alma errante y peligrosa, que podría enfermar o atormentar a los vivos. Ahora, en el antiguo Egipto, los egipcios creían en elementos espirituales como el Ka, que es la fuerza vital, y el Ba, que es la personalidad, los cuales debían mantenerse en equilibrio para que el alma alcanzara la paz eterna. Se consideraba que al dejar de existir, el alma viajaba al salón de la verdad, donde Osiris lo juzgaba, mediante el recurso de colocar el corazón en una balanza, que era equilibrada por una pluma blanca de la verdad. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma viviría en el más allá. Si pasaba lo contrario, era lanzada a un abismo, donde era devorada por un monstruo. También se creía que los espectros daban protección si eran sepultados con ritos apropiados. Se momificaban para que el alma reconociera su cuerpo cuando estaba en vida y así pudiera regresar a la tumba y continuar en el más allá, y de esa manera garantizar la vida eterna. Ahora vamos a la Grecia antigua. Aquí, ¿qué pasaba con el alma? En la cultura griega, las almas viajaban al Hades. Para ellos se le colocaba al cuerpo una moneda en la boca que servía como pago al barquero Caronte para cruzar el alma a través del río Stygia. Cuando éste llegaba al otro lado del río, pasaba con Cerbero, y allí el alma ofrecía un relato de su concluida existencia. Después de eso, los recuerdos de su vida en la tierra se borraban, y Cerbero le asignaba al espíritu un sitio donde continuar, pero eso dependía de cómo había actuado en vida. Era como el juez que decidía si había hecho bien o mal en vida. Exacto. Aquí viene otro punto. Mira cómo empieza a coincidir del por qué luego los fantasmas están entre nosotros. Por todo lo anterior, si no se realizaban los rituales fúnebres adecuados, podría quedar el alma atrapada como una sombra errante a estar penando. Se les conocía como eidola o fantasmas, y eran representaciones visuales del alma, y a veces asociadas con tragedias o venganzas. La evidencia histórica está en los textos de Homero y Platón, y en descripciones órficas que mencionan rituales para aplacar a los espíritus. También se practicaban ceremonias como el Nequia, en las que se invocaba a los espíritus para consultarles el futuro. Pasamos ahora a la Roma antigua. Los romanos heredaron muchas creencias griegas.
aunque con matices propios. Dividían a espíritus benevolentes que eran los ancestros y los lémures, espíritus malignos y sin reposo. Aquí otro punto de las creencias y tradiciones que existen de los fantasmas. En Roma se inició posiblemente en decir que las apariciones regularmente eran en la noche. Eran muy supersticiosos y temerosos de los fantasmas. Cuando empezaba a oscurecer, por ejemplo, y terminaba la luz del día, todos se iban a sus casas. ¿Y qué decir de las culturas celtas y nórdicas? Los celtas creían que durante ciertas épocas del año, especialmente en el Samhain, origen actual del Halloween, el velo entre el mundo de los vivos y los que dejaban de existir se debilitaba, y era cuando era más común ver fantasmas. Para los nórdicos estaba el Valhalla, el reino de Odín, en donde terminaban las almas de los guerreros que acabaron sus días en combate. Había dos tipos de fantasmas para los nórdicos: los Haubrui, que se comía a la persona que entraba en el túmulo funerario sin causa justificada, y el Draugr, eran fantasmas con un cuerpo físico que salía de su tumba para atormentar a los vivos. Ahora, por ejemplo, en Asia Oriental, en China y Japón, en la cultura china, la veneración de los antepasados es fundamental. Se cree que los espíritus de quienes terminaron de existir trágicamente o sin recibir ofrendas adecuadas pueden regresar como fantasmas hambrientos y atormentar a los que quedan con vida. En Japón, los yurei son espíritus que permanecen en el mundo y no pueden descansar en paz debido a emociones intensas, como ira o tristeza. Son vistos con ropa blanca, cabello largo y desordenado. Se mantiene en el folclore y el cine del terror actual. Para los mayas y aztecas. En las culturas mayas y aztecas, el término de la existencia y los fantasmas eran importantes componentes de su visión universal. Los mayas creían en el Xibalbá, un inframundo con diferentes niveles, donde se encontraban diversos espíritus y deidades. Los aztecas, por su parte, tendían el Mictlán, un lugar de los no vivos, también con varios niveles en las que los difuntos tenían que atravesar. En ambas culturas se creía que algunas almas podían regresar a la tierra, especialmente en ciertos días o momentos, y que algunos espíritus eran maléficos. En México está la costumbre de poner ofrendas el 28 de octubre al 2 de noviembre, con el fin de honrar y recordar a los seres queridos que partieron. Se cree que en este periodo las almas de los difuntos regresan a visitar a los familiares, y las ofrendas sirven para facilitar su regreso y mantener un vínculo entre los Aquí vivos. quiero mencionar un dato. Para los aztecas, al igual que los mayas, pensaban que los perros podían ver a los espectros y proteger a las personas de ellos, de manera que enterraban perros junto a los difuntos, con la intención de que ayudaran al alma en el más allá, la guiaran en el inframundo y la protegieran. Ese dato no lo sabía, qué interesante. Terminamos con la época moderna. Desde el siglo XVII los fantasmas empezaron a vincularse también con fenómenos paranormales. En el siglo XIX surgió el espiritismo, que proponía la comunicación directa con los espíritus mediante mediums. La evidencia histórica son las sesiones de espiritismo de las hermanas Fox en 1848 y los escritos de Allan Kardec popularizaron la idea de los fantasmas como seres conscientes. También se fundaron organizaciones, como la Sociedad para la Investigación Psíquica, en el Reino Unido, que investigaba miles de casos documentados con testimonios de testigos y estudios de campo. Conclusión. Para muchos pueblos en la antigüedad, no hay duda de que el alma existe. Hemos mencionado cómo esta creencia ha acompañado a la humanidad durante milenios, sirviendo como reflejo de nuestros miedos y deseos, y la pregunta eterna sobre lo que hay más allá después de dejar la vida. En todas las culturas se coincide en la ocupación de hacer un correcto trabajo funerario, ya que de no ser así, el espíritu regresa y se queda entre los vivos para estar penando. Esa podría ser la respuesta del por qué vemos fantasmas. ¿No lo crees, Rab? Sí,
Los fantasmas no son invenciones. Se debe tomar en cuenta cómo a través de cientos de años, en diferentes idiomas, culturas, religiones, el más allá ha estado presente. Nivel 9. Oye, comentar por la relevancia que se ha tenido con respecto al tema. Personajes políticos y artistas famosos se dice que han tenido contacto con el espiritismo o fantasmas. Y es de lo poco que se sabe, ya que es un tema que genera polémica. Se conoce que Abraham Lincoln, el presidente número 16 de los Estados Unidos, supuestamente organizó sesiones espiritistas, buscando guía para asuntos políticos. El presidente Madero de México se sabía que mantenía también sesiones espiritistas. De igual manera, declaraciones de expresidentes como César Gaviria y Andrés Pastrana de Colombia apuntan a experiencias o creencias en actividades paranormales en la Casa de Nariño. Artistas famosos como Keanu Reeves platicó que como a la edad de 7 años se quedó mirando una puerta y en eso vio una chamarra que venía moviéndose sola. Algo invisible la tenía puesta. No se veían piernas ni cabeza. Simplemente estaba ahí y luego desapareció. Él comenta que como era un pequeño, podría ser parte de su imaginación, pero luego volteó a ver a la niñera que estaba con él y ella estaba espantada con la boca abierta. También hay un encuentro con fantasmas, y este fue muy intimidante. Es el que vivió la cantante Miley Cyrus. En una entrevista en 2013 dijo que una vez vivió en un edificio en Londres, Inglaterra, el cual años atrás era una panadería. Platicó una experiencia poltergeist. Dice que una de las llaves del baño, especialmente la del agua caliente, empezó a girar sola mientras su hermana menor estaba dentro. Ella se asustó mucho, ya que la empezó a quemar. Eso en su mente sigue dando vueltas. ¿Cómo pudo haber ocurrido? También dijo que en otra ocasión, mientras se estaba bañando, vio a un niño pequeño sentado en el lavamanos mirándola. Esa impresión la estremeció tanto que creyó firmemente en la existencia de fantasmas, ya que se encontraba completamente sola. Otro caso es el de Sting. En entrevista con Jimmy Fallon, el ex vocalista de The Police dijo que vivió en una casa embrujada en el norte de Londres y que cada mañana todo se movía en la cocina. Los muebles estaban en diferentes lugares y llegó al tal grado que encontraba las botellas y los platos estrellados en el piso. Y una de las habitaciones de la casa siempre había un frío inusual. Sting y su esposa atribuían estos fenómenos al fantasma de una mujer y de un pequeño que vivían ahí. También recuerdo algo muy interesante que pasó hace algunos años en un concierto de Texas. Axl Rose, vocalista de Guns N' Roses, mientras interpretaba el tema de November Rain, en una parte de la canción, él tocando el piano, se empieza a escuchar cómo las teclas de otro piano, o no sé si del mismo, se escuchaban que se presionaban al azar y se empezó a escuchar cómo fue incrementando la intensidad y se perdió el ritmo de la canción, hasta el punto que detuvo el concierto. Cuando se detuvo, también cesó el sonido de las teclas del otro piano. Él, en tono de broma, dice Axl al fantasma, que se detenga. Bueno, eso es lo que calmó a todos y reanudó la canción. Y sorprendentemente, los sonidos discordantes de otro piano se siguieron escuchando. Sí recuerdo cuando pasó. Oye, no lo desmintieron, ¿verdad? Que haya visto no. Para hacer un concierto de ese calibre, es difícil que alguien se metiera en el audio y pasara por encima del grupo de técnicos que acompañaban a la banda. Otro caso más, y es uno de mis favoritos, es el que le pasó a Antonio Banderas. Esa experiencia paranormal la vivió en 2013, durante el rodaje de Bob Esponja en Savannah, Georgia, una ciudad construida sobre un enorme cementerio. Había mucha esclavitud, principalmente de personas de África. Una noche, cuenta Antonio Banderas, llegó con la finalidad de dormir, porque se tenía que levantar temprano. Él estaba a punto de conciliar el sueño en la cama del hotel, cuando escucha que se conecta la ducha. El agua comienza a caer
y se corta. Pensó o lo asoció que había subida de electricidad. No le explica por qué. Lo del agua. No entendía aquello. No sabía lo que era. Pero intentó volver a dormir. Y de repente, otra vez escucha cómo se abre el agua y se cierra. Esa segunda vez. Se quita la sábana, se levanta, se dirige a la ducha y efectivamente estaba mojada. Tocó las llaves, estaba todo cerrado y cuando regresa a la cama, dice literalmente, veo unos goterones, pero así en la cama, en la almohada, como si alguien empapado se hubiera asomado desde arriba. En ese momento, dice él, sintió un escalofrío que recorrió toda su espalda y se le erizó el cabello. En ese momento corrió al sillón de su habitación y encendió la TV, con el fin de distraerse y de alguna manera romper con ese impacto de miedo que lo cimbró. Y no durmió. Se quedó pensando toda la noche cómo ese evento sobrenatural pudo haber ocurrido. Si alguna vez sientes que alguien te observa desde la oscuridad, no lo dudes, hay alguien contigo. Nos agradaría mucho leer tus comentarios. ¿Qué piensas? ¿Te ha pasado algo con los fantasmas? Si te gustó lo que escuchaste, activa las notificaciones para que sepas que estamos nuevamente acompañándote en este mundo del misterio. No tengas miedo. Oye, Borat, ¿sabes qué le hubiera preguntado yo a Antonio Banderas? ¿Qué? Le preguntaría, si toda la noche te pasaste asustado en el sillón, pensando cómo llegó esa agua a la cama, en la mañana antes de irte a la locación, ¿te bañaste? ¿Por qué esa pregunta? Sí, imagínate después de todo lo que vivió y el miedo que tenía, el origen de todo es que el fantasma estaba o vivía en el baño. Yo creo no se bañó.